Y vamos a comenzar orando, ¿no? Señor, te damos gracias por este día y gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Te rogamos que nos enseñes, que nos hables, que nos muestres tu voluntad, que dirijas nuestros pensamientos hacia ti, Señor. Aparta toda distracción y que en todo esto, Señor, tú puedas ser glorificado, nosotros seamos transformados para que tu luz sea claramente visible, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús ponemos esto delante de ti. Amén. Ok. Estamos ya adentrándonos a la gran tribulación. La gran tribulación es ese tiempo en el que Jesucristo mismo va a derramar su ira sobre un mundo pecador que lo ha rechazado. Pero es decir, el día de hoy tenemos tribulaciones. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades de salud, financieras, sociales, en la familia, lo que sea, pero hay tribulaciones. Pero estas tribulaciones provienen de Satanás, provienen de nuestra propia debilidad en la carne, provienen de un mundo que está en contra del Señor. Pero no está Dios tratando de quebrarnos. Dios utiliza estas cosas para fortalecer nuestra fe y las pruebas son necesarias para que nuestra fe sea fortalecida. En la gran tribulación, la diferencia es que la tribulación no es producida por Satanás, no es producida por el mundo o por la carne, sino es Dios mismo quien va a dirigir este tiempo de prueba. Un tiempo de prueba tan difícil, tan complicado, que al final del capítulo 6, la semana pasada vimos cuando se empiezan a abrir los sellos de este rollo, y al final del capítulo 6 se hace una pregunta en el versículo 17. El gran día de su ira, el día de la ira del Cordero, el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y es una pregunta válida. ¿Quién puede sostenerse en pie? Y en el capítulo 7 vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta. Todavía estamos entre el sexto y el séptimo sello. ¿Te acuerdas que te dije que los sellos mantienen una estructura bastante parecida con las trompetas y las copas de ira? Los primeros 4 son muy fácilmente identificables. Entre el sexto y el séptimo suele haber una especie de lo que le llaman paréntesis, una especie de pausa o como una especie de detalle en lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, vimos que primero aparece un caballo blanco que representaba la paz, ¿te acuerdas? Una paz ficticia, una paz falsa, dirigida por este hombre de pecado, hombre hijo de perdición, o como comúnmente se lo llama, el anticristo. Luego seguido por un caballo que representa la guerra. Esta paz no va a ser duradera, va a ser efímera, habrá una gran guerra. En tercer lugar hay hambre. En cuarto lugar hay enfermedades, pestes. Y todo este tiempo es difícil, todo este tiempo es complicado. Y mientras eso está sucediendo, Dios está a la vez revelando su gracia. Porque te acuerdas que dijimos también que la gran tribulación es un momento, un tiempo en el que Dios intenta despertar a un mundo que está muerto en sus pecados. ¿Y cómo van a ser salvos la gente que escuche el Evangelio durante la gran tribulación? Igual que tú y yo, por fe, creyendo en el sacrificio de Jesucristo. ¿Y quién va a predicar? Si la iglesia va a ser llevada al cielo, al inicio del capítulo 4, ¿te acuerdas? La iglesia es transportada al cielo, capítulos 4 y 5, la iglesia está en el cielo. ¿Quién va a predicar el tiempo que esté la gran tribulación? Bueno, vamos a tener algunas respuestas a eso en el capítulo 7. Y fíjate cómo comienza. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aparecen estos 4 ángeles y dice sobre los 4 ángulos de la tierra.
Evidentemente no está haciendo referencia a que la tierra sea rectangular o cuadrada, ¿no? Simplemente es una referencia a los 4 puntos cardinales. Lo que yo me imagino es la tierra es una semiesfera, ¿no es verdad? Achatada en los polos, ensanchada en el ecuador. Y supongo que estos ángeles, que son poderosos, son ángeles grandes, uno arriba, uno abajo y uno en cada lado, que dice están deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno. ¿A qué se refiere? ¿Será que en la Biblia el viento siempre hace referencia al juicio? ¿Podría ser que estos ángeles están deteniendo el juicio de Dios por el momento? Y que a partir del capítulo 8 vamos a ver, cuando se abran las trompetas, como si soltaran entonces y el juicio se desata ya de una manera mucho más fuerte sobre la tierra. Podría ser que este sea una referencia a eso. En ese caso, los vientos serían simbólicos, no serían vientos literales, y están deteniendo el juicio. Pero otros piensan que realmente están deteniendo los vientos de manera literal. O sea, el viento tal cual como lo sentimos y lo percibimos el día de hoy, podría ser detenido por estos 4 ángeles, lo cual implicaría en la tierra cosas terribles. De entrada, el ciclo del agua se detendría, porque el agua que está en los océanos necesita ser calentada por el sol, evaporada, pero ese vapor de agua, el viento es el que la lleva a otras zonas donde es condensada, cae como lluvia, generalmente en las partes altas de las montañas, entonces descienden como ríos y así, ¿no? Si no, el mar se llenaría con los ríos. Pero constantemente el viento permite que el ciclo del agua fluya. Puede ser que en este tiempo, entre las cosas que Dios está haciendo, se dé que el ciclo del agua se detenga, por lo menos por un tiempo. Es probable. ¿Te acuerdas que nada más comenzamos a ver la semana pasada lo que va a suceder? Y lo que viene es todavía mucho más difícil en cuestiones atmosféricas. Así que no sabemos si son simbólicos o literales estos vientos, pero ahí están estos ángeles deteniéndolos. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, es decir, del este. Este ángel viene desde el este. Y tenía el sello del Dios vivo. Este sello también puede traducirse como anillo. O sea, no es otra cosa como el anillo, y es la marca de autoridad. ¿Te acuerdas? En la Biblia en distintas ocasiones aparece el anillo. Por ejemplo, cuando en Esther el rey le entrega este anillo como seña de autoridad. Entonces se escribía cualquier documento y teniendo el anillo del rey se podía rubricar eso y el documento se hacía legal. Entonces el anillo es eso, es una marca de autoridad, y este ángel tiene la marca de autoridad del Dios vivo, y dice: clamó a gran voz a los 4 ángeles, estos que están deteniendo los vientos, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este ángel lo que dice es: esperen el juicio hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Y esto del sello es algo bastante común en la Biblia en cuanto a juicio se refiere. ¿Te acuerdas? Desde el principio, Caín, después de haber matado a Abel, dice: me van a matar, van a querer matarme, y Dios le dice: ok, voy a ponerte una marca. Y esta marca es de protección. Muchas veces pensamos: la marca de Caín es que Dios maldijo a Caín. No, la marca que Dios pone sobre Caín es para protegerle, para que otros no le maten. Más adelante otro tipo de sello encontramos en Egipto, cuando celebran la Pascua. ¿Te acuerdas que se tenía que pintar el dintel de la puerta con sangre? Y de esa manera el juicio de Dios que iba sobre el primogénito iba a brincarse la casa que estuviera con las puertas pintadas, el dintel pintado con sangre. En Ezequiel capítulo 9, tú puedes leerlo en casa. El día de hoy no vamos a leer mucho más fuera del texto, pero en Ezequiel capítulo 9, Dios está llamando a un juicio sobre Jerusalén por
por el exceso de pecado que hay en la ciudad, incluso entre los sacerdotes, y todo es una situación espantosa. Y Dios dice, voy a juzgar a esta ciudad, pero antes de juzgar, marca a cada una de las personas que han estado clamando por arrepentimiento. Entonces los marca para salvarles. Y en el Nuevo Testamento también tenemos un sello. ¿Te acuerdas? En Efesios capítulo 1 dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Efesios capítulo 1 dice, nos ha marcado, nos ha sellado. Y esto es que tenemos como un signo de propiedad, le pertenecemos al Señor. Efesios capítulo 1. Entonces Dios hace esto mismo. Antes de desatar el juicio de la gran tribulación, ¿qué es lo que hace con su iglesia? Aquellos que tienen el sello del Espíritu Santo son arrebatados fuera de la tierra. Dentro de la gran tribulación, antes de desatar estos 4 vientos de juicio, ¿qué es lo que hace? Sella a unos que van a ser protegidos. Ahora, ¿quiénes son estos que van a ser sellados? Versículo 4 dice, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Quiénes son estos 144,000 sellados? Yo esta tarde puse a Tom en manera de broma una pregunta. ¿Cuántos son y de dónde vienen los 144,000 sellados de las tribus de Israel? ¿Por qué hice esta broma? Porque es muy gracioso cómo innumerables grupos se han atribuido esta identidad. Los testigos de Jehová plantearon en principio ser ellos los 144,000 que iban a reinar con el Señor. El problema fue cuando ya fueron 144,001, por ejemplo, o fue creciendo y había más de 144,000. El día de hoy hay mucho más que 144,000 testigos de Jehová. Entonces lo que ellos plantean es que 144,000, los mejores, van a vivir en la nueva Jerusalén con el Señor. Los demás van a vivir en esta tierra, en una especie de nuevo paraíso que es la tierra reformada, pero la misma tierra, y van a estar habitando aquí. Realmente no coincide. Otro grupo que se atribuyó la identidad de los 144,000 fue a partir de Ellen G. White, los adventistas del séptimo día, que dijeron, nosotros somos los 144,000. Y así hay muchos. Yo no entiendo por qué hay tanto problema cuando los 144,000 claramente son los que se reúnen en Xochimilco, en Rincón del Amor. Bueno, no. Te digo una cosa. Yo no quiero ser de los 144,000. Yo quiero ser de la iglesia, que es llevada antes del juicio. Los 144,000 de entrada son, algunos dicen, porque hay otra corriente que dice, los 144,000 realmente es un número simbólico y representa a la iglesia. Si fuera un número simbólico, ¿por qué hace 12,000, 12,000, 12,000, 12,000? Y tú puedes sumar cada uno de esos y suman 144,000. No tendría sentido. Yo creo que la Biblia dice lo que quiere decir. Dios dijo lo que quiso decir y quiso decir lo que dijo. Entonces, los 144,000 son ¿cuántos? 144,000. ¿Y de dónde son? Dice ahí en el versículo 4, de los hijos de Israel. O sea, son judíos, 12,000 de cada tribu. La pregunta del $1,000,000 es ¿por qué la gente tiene tanto afán en no ver eso?
¿Por qué la gente tiene tanto anhelo de no aceptar que estos 144,000 son judíos? Bueno, el origen ni siquiera está en la gente, sino el origen es satánico. Satanás desde el principio ha intentado eliminar el plan de Dios. Desde que Dios le hace esta promesa a Eva, lo que se conoce como el protoevangelio en Génesis, y le dice, de tu simiente vendrá el que aplastará la cabeza de la serpiente, ¿te acuerdas? Que en sí misma la frase es muy extraña porque la palabra simiente es la raíz de donde viene nuestra palabra semen. O sea, decirle a una mujer de tu simiente es algo que la mujer no tiene. No, la mujer no posee la semilla, que es la misma palabra. Siempre es el hombre. Pero le dice Dios de tu simiente a la mujer. ¿Por qué le dice algo tan raro? Porque evidentemente está hablando del nacimiento que va a ocurrir a partir de Jesús, que es en María virgen. Es decir, no hay la colaboración de un hombre, es Dios mismo quien hace esta obra. Esto está en Génesis. Y desde ahí hay un intento de Satanás de destruir este plan. De alguna manera, primero tratando de contaminar la raza humana, y tú te acuerdas este asunto de los ángeles teniendo relaciones con mujeres y contaminando la raza, la genética. Más adelante, una y otra vez el intento de exterminio del pueblo judío. Pero desde, ¿te acuerdas? En Egipto, o sea, todo el intento de exterminio del pueblo judío. No pudo Satanás detener el tiempo perfecto del Señor en el que Jesucristo nació y murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Y entonces, después, ¿cómo se enfocó el plan de Satanás? ¿Por qué destruir al pueblo judío si ya vino el Mesías? Lo entendería antes, ¿no? Si destruye al pueblo judío, el Mesías no puede nacer. Pero si ya nació, ¿por qué seguir ensañándose contra el pueblo judío? Porque Dios tiene una promesa para el pueblo judío. Un reino, ¿te acuerdas? Cuando el ángel le anuncia a María, le dice, tu hijo se sentará en el trono de David. O sea, hay una promesa en el reino davídico, o lo que se conoce como el reino milenial, en el que un rey judío gobernará y reinstaurará el reinado judío de David. Y la respuesta de Satanás es, si barremos al pueblo de Israel, Dios no va a poder regresar porque su regreso es a instaurar ese reino. Y ahí tienes todos los intentos de exterminio que han habido después de la cruz. El más tristemente célebre es el de la Segunda Guerra Mundial. Más de 6 millones de judíos cobardemente asesinados. Y si te das cuenta, hay todo un movimiento de gente que plantea que el holocausto no existió. Que realmente, bueno, sí murieron algunos judíos, pero no tantos. Como si el número tuviera alguna importancia. Si hubieran sido 5, de todos modos sería demasiado por ser judíos nada más. Porque no hubo ahí un crimen que perseguir, fue una raza. Las razones que te dicen, bueno, realmente los judíos no eran tantos. Número 2, bueno, murieron de inanición porque los bombardeos rusos destruyeron las carreteras que impedían, y eso impidió llevar la medicina y la comida a los lugares donde estaban confinados. En tercer lugar, dicen, bueno, realmente lo que pasa es que los judíos estaban, y ¿has oído hablar del plan sionista? De esta corriente del sionismo, el sionismo plantea que los judíos tienen un plan para gobernar el mundo, así al estilo Pinky Cerebro. Y el sionismo, más bien, o sea, los que atacan al sionismo dicen que esa es la estrategia de los judíos y Y la verdad es que sí. Va a haber un rey judío que va a gobernar todo el mundo desde Jerusalén. Y lo veremos nosotros, ¿en qué capítulo? 20. Capítulo 20. 1000 años en los que Cristo reinará desde Jerusalén toda la tierra con justicia perfecta. Capítulo 20. Entonces,
todos los esfuerzos de Satanás siempre han ido en ese sentido, porque si no hubiese pueblo de Israel, Jesucristo no regresaría a instaurar su reino. E incluso en la iglesia se han dado este tipo de cosas, este tipo de doctrinas, como que la iglesia ahora ha sustituido a Israel y que la iglesia ahora es la que hereda las promesas de Israel. Y realmente no es así. Porque si eso fuese cierto, entonces Dios es mentiroso. Porque Dios ha prometido a Israel serle fiel. Dios ha prometido a Israel que Él va a estar siempre de su lado. Y si esto fuese cierto, que ahora la iglesia, porque los judíos rechazaron al Mesías, la iglesia ha tomado el lugar de Israel, ¿qué terror tendríamos? Porque nuestro Dios quiere decir que no cumple su palabra, sino que es un Dios que depende de las circunstancias. Ok, eso en cuanto a esta serie de los 144,000, que vas a encontrar cosas extrañas por ahí, como que son los testigos de Jehová, como que son los adventistas del séptimo día, los mormones, o incluso que son la iglesia. Ninguna de esas cosas son reales. ¿Qué es lo que dice la Biblia claramente? Son 144,000 de los hijos de Israel. Y para enfatizarlo más, te dice 12,000 y enlista cada tribu. Si alguien te dice, yo soy de los 144,000, pregúntale, ok, ¿de cuál de las tribus eres? Y el día de hoy nadie puede rastrear su tribu, porque todos los documentos que tenían esos registros fueron quemados en el año 70 en la destrucción del templo. Entonces nadie sabe, excepto Dios, quiénes son de cada tribu. Ahora, esta lista de las tribus es interesante porque si bien Israel tiene 12 tribus, realmente no tiene 12 tribus, porque son 13. Cuando Jacob tiene a sus hijos, va teniendo sus hijos, llega un punto al final cuando es restaurado con su hijo. ¿Te acuerdas que José es vendido a Egipto? Y en Egipto, mucho tiempo después, él recibe a su padre y a toda su familia. Cuando están en este momento de restauración de la relación entre toda la familia, Jacob o Israel toma los dos hijos de José, Efraín y Manasés, los toma para sí mismo, los adopta. Entonces, de estos 12, digamos, José desaparece y en vez de José aparece Efraín y Manasés. Y ahí están las 13 tribus. José no está, generalmente José no está enlistado, sino Efraín y Manasés. Ahora, Leví también desaparece, porque cuando hacen la distribución de tierras, Leví es marcado para, se dice de Leví, ¿te acuerdas? Que la porción, la heredad de Leví es Dios mismo. Por tanto, los levitas no tienen un pedazo del territorio. Entonces, de las 13 tribus, ahora sí que una se cayó en la nieve y ahora más quedan. O sea, de las 13, Leví no es contada en muchas listas porque son 12 porciones de la tierra que hay. Me parece que son 29 listas de los hijos de las tribus de Israel que hay en toda la Biblia, como 29 listas. Y es interesante, cada lista es distinta, son muy variadas. En esta que estamos viendo acá, si tú cuentas, hay 12. Está Leví, pero no está Dan. Dan es retirada para que entre Leví. Y Efraín es retirada y en vez de Efraín aparece José. ¿Por qué todo esto? ¿Quién sabe? Hay varias teorías. Una, en Génesis capítulo 49, acompáñame por favor. Génesis 49. Versículo 17. Génesis 49, 17. Jacob está dando su bendición sobre cada uno de sus hijos. Está bendiciéndoles y está haciendo una profecía sobre cada uno de sus hijos.
Y en Génesis 49:17 dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y tú dices, esa bendición está medio rara, ¿no? Que le digas a tu hijo que será una serpiente junto al camino, que muerde los talones y que hace caer al jinete. ¿Por qué hace esa profecía Jacob? Evidentemente, Dan juega un papel importante en la profecía, porque Dan, si tú recuerdas en Josué, se le asigna una tierra, pero luego ellos dicen, esta tierra está muy difícil de conquistar, mejor vámonos hacia el norte. Y se van hacia el norte, y es en Dan donde inicia la idolatría. La puerta de entrada a la idolatría al reino de Israel es Dan. ¿Te acuerdas donde Roboam puso 2 becerros? Después de que el reino se divide en 2. El reino judío, digámosle así, se divide en 2 partes, el reino del norte y el reino del sur. Y Roboam está gobernando el reino del norte y dice, pues si yo dejo que la gente vaya a adorar a Jerusalén, que está en el reino del sur, pues me van a abandonar, así que ya sé, vamos a poner 2 becerros de oro para que no tengan que ir hasta Jerusalén. ¿Para qué ir hasta allá? Más bien, yo les traigo aquí 2 altares para que adoren aquí. Y coloca 2 becerros, uno está en Dan, que está al norte, y el otro está en Betel, que está en la frontera sur del territorio de Efraín. Entonces, Dan y Efraín son las 2 tribus que en esta lista no están incluidas. Probablemente por esto, porque son las 2 puertas por donde entra la idolatría al reino de Israel. Entonces, estos 144,000 son marcados por este ángel, y alguien los ha definido por ahí como 144,000 Billy Grahams. No sé si sabes, Billy Graham es la persona que en el siglo XX yo creo que ha predicado a más número de personas en todo el mundo. Su ministerio de predicación del evangelio es extensísimo. Y dicen algunos comentaristas que estos 144,000 están marcados, protegidos por Dios, y los vamos a ver en el capítulo 14, que son 144,000. No hay 143,999. Híjole, uno no llegó. No, llegan los 144,000 hasta el final de la carrera. Ninguno se pierde. Estos 144,000 son judíos predicando el evangelio en todo el mundo. ¿Te acuerdas la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? La primera respuesta es 144,000 judíos super mega evangelistas. Versículo 9. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Esta gran multitud evidentemente es distinta del grupo anterior. ¿Por qué? Porque esta nadie la puede contar, mientras que los 144,000 son claramente 144,000. Entonces este es otro grupo de personas. Y no solo eso, sino los 144,000 son judíos, mientras que esta multitud dice de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Están delante del trono, y una de las cosas que me llama la atención es que en el cielo, tú sabías, van a haber razas. Dios no está peleado con las razas, ni está peleado con la diferencia. Uno pensaría que en el cielo todos vamos a ser igualitos, así, ¿no? Como Playmobiles o como Legos, todos igualitos. Pero la verdad es que no. Dice que hay de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, o sea, incluso van a haber distintos idiomas, hay distintas lenguas. Vamos a vivir en una comunión perfecta, pero no en una uniformidad. ¿Sí cachas la diferencia?
Dios no está peleado con la diversidad. Es parte del diseño de Dios. ¿Y quiénes son estos? Vamos a seguir leyendo porque la Biblia misma nos contesta. Fíjate lo que clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ellos están cantando porque la salvación es del que está en el trono y del Cordero. Y a ese canto se suman todos los ángeles y se suman todos y dicen algo bien interesante. Versículo 12. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Recuérdame regresar a esto al final, por favor. Si lo olvido, recuérdame, tenemos que regresar a esto, es muy importante. Pero sigamos leyendo para encontrar la identidad de quiénes son estos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces ya queda claro, ¿quiénes son esta gran multitud? Los que han creído durante la gran tribulación. Pregunta: ¿es la iglesia? No, la iglesia no estaba en la gran tribulación, la iglesia estaba en el cielo. Este es otro grupo de toda lengua, de toda nación, de toda tribu. Este grupo ha salido de la gran tribulación, han muerto dando el testimonio de Jesucristo. Y ahora están ahí y dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estas ropas evidentemente simbolizan la justicia de Dios, la misma que a ti y a mí nos es atribuida por la sangre de Cristo, es la que puede ser atribuida ahora a este otro grupo, pero son dos grupos distintos, no es la iglesia. Y ahorita vamos a ahondar en eso un poquito más. ¿Te acuerdas que te dije que prestaras atención cuando aparecen los ancianos? Aquí aparece un anciano. Y es importante ver qué es lo que hace, y te va a dar un buen tip para el evangelismo. Porque este anciano se acerca y le pregunta a Juan: oye Juan, ¿quiénes son esos? Y Juan, quién sabe, no tengo ni idea, tú dime. Y este anciano es el que le da la respuesta. O sea, no es que no sabía el anciano, simplemente está haciéndole una pregunta para él mismo darle la respuesta. Y creo que ¿te acuerdas? Los ancianos son la marca de alguien maduro. Puedes iniciar conversaciones de esta manera. Cuando tú vas en el pecero y preguntarle: oiga, ¿y usted qué cree de la muerte? Y ya una vez que te diga lo que sea, tú le puedes decir: bueno, la Biblia dice que la muerte realmente es la paga del pecado. Y habla de dos muertes, una física y una espiritual. Pero la Biblia también habla de dos nacimientos, uno físico y uno espiritual. Aquel que nace dos veces, física y espiritualmente, solo muere una vez. Pero aquel que solo nace una vez va a morir dos veces, una física y una espiritual. Entonces, puedes iniciar conversaciones preguntando cosas que tú sabes la respuesta, simplemente para de ahí, ¿cómo se dice? Sacar el hijo y encontrarla y desenrollar la madeja. Es una buena forma, porque suena medio chistoso, ¿no? Pero el anciano casi está diciéndole: pregúntame. Porque le dice: ¿quiénes son? No lo sé. Ok, yo te digo. Y tú y yo podemos hacer eso. O sea, realmente pregunta cosas. La gente está más abierta a la espiritualidad de lo que tú y yo creemos. A veces como que nos da temor. Entonces, haz una pregunta, no religiosa, haz una pregunta espiritual. Y te van a contestar lo que sea, no importa, tú tienes la respuesta. Cuando te toque hablar, puedes decirle: mira, la Biblia dice esto. Y ahí puedes entregar la verdad. Si la reciben o no, ese es otro asunto.
ya no está en nuestras manos. Nosotros solo entregamos la verdad. Entonces ahí está otra marca de un creyente. Versículo 15. Fíjate, las características de esta gran multitud. Han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Qué interesante. Porque tú y yo no vamos a servirle al Señor en el templo. Tú y yo vamos a reinar con Él, que es distinto. ¿Te das cuenta? Son dos grupos distintos. Dos oficios distintos que se van a entregar a cada uno de estos grupos. La iglesia es la esposa de Cristo y va a sentarse con Él a gobernar. Este grupo tiene un privilegio, claro que sí, te imaginas servir en el templo de Dios, es un alto privilegio, elevadísimo privilegio. El salmista dice, yo quisiera estar, como un perro, no, aunque sea un día en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Estar en el templo es increíble, pero yo sigo prefiriendo ser la esposa. ¿Sí o no? Entonces, a pesar de que este grupo tiene una gran bendición, tú y yo tenemos una oportunidad que ellos no tienen. Ellos pueden aspirar a morir por Cristo y estar sirviendo en el templo. A ti y a mí se nos está invitando a ser su esposa. Versículo 15, la segunda parte dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, es decir, como que los va a cubrir. ¿Por qué los va a cubrir? Fíjate el verso 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué es lo que vivieron ellos durante la gran tribulación? Simplemente viendo lo que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? La guerra, el hambre, las pestes, meteoritos cayendo. ¿Te acuerdas que dice que el cielo se enrolló y hablamos de que esto podría ser parte del efecto de algo así como la capa de ozono, las quemaduras que eso produciría? Todo esto ellos lo vivieron. Yo me imagino que durante el tiempo de la gran tribulación este va a ser el versículo favorito de todos los que han creído. Porque la promesa es, el que está en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed. ¿Te acuerdas? Estarían hambrientos, sedientos, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Van a tener una esperanza, que todo lo que están viviendo es simplemente pasajero, no es algo que va a estar para siempre, mientras que el tabernáculo sobre ellos, el Cordero llevándolos a pastorear aguas de vida, eso sí estará para siempre. Dos cosas para terminar. ¿Quiénes podrán sostenerse en pie? Bueno, los 144,000 por un lado, y por otro lado, una gran multitud que podrá sostenerse en pie muriendo, pero estarán de pie delante del trono. Y el Cordero estará con ellos, y el que está en el trono extenderá su tabernáculo, los abrigará. Ahora, para ti y para mí, ¿qué hay? Porque tú y yo no vivimos la gran tribulación, pero vivimos tribulaciones. Y a veces vivimos tribulaciones que nos tiran al piso. ¿Cómo poder estar en pie delante de esas tribulaciones? Dos formas, creo yo, muy prácticas. La primera es esta parte que te decía que me recordaras. Fíjate cómo cantan, versículo 12, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si esto tú lo haces, eje de tu vida, todo va a ser más sencillo. O sea, la bendición, ¿sabes qué quiere decir bendición? Hablar bien. O
sea, bendecir a alguien es hablar bien de alguien. Si en tu vida tú te caracterizas a decir la bendición es del Señor, es decir, voy a hablar bien de Dios. ¿Te acuerdas de Job? Todo lo que vivió y todas las cosas que pasó, pero dice la Biblia que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Habló bien de Dios. No entiendo lo que está pasando, pero una cosa sí sé, que mi Redentor vive. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Entonces, eso es la bendición, le pertenece al Señor. Hablar bien de Dios, no atribuirle despropósitos, no creer que Él está desentendido. Si tú tienes eso como eje de tu vida, vas a poder estar en pie en medio de cualquier prueba. Luego dice, la bendición, la gloria. Si tú le entregas toda la gloria al Señor, si cuando algo sale bien dices, es que realmente no es mi capacidad, es el Señor que ha sido bueno. Cuando algo sale bien, tú dices, cuando de pronto tienes muchos ingresos, dices, órale, Señor, a ti sea la gloria, yo no merezco nada de esto. No importa lo que sea, dejas que Dios sea quien tenga la gloria, vas a poder estar en pie en medio de tus tribulaciones. La sabiduría. Cuando no vives bajo tu sabiduría y tus conocimientos y tus experiencias, sino dependiendo día y noche y constantemente de la sabiduría de Dios. La palabra dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría. ¿Y dónde dice Jesucristo que podemos encontrarle? Ustedes piensan que estas palabras dan testimonio, y estas palabras dan testimonio de mí. Eso dijo Jesús. Aquí está el testimonio de Cristo. ¿Dónde está la sabiduría entonces? A través de la palabra de Dios en Cristo. La acción de gracias. Vivimos en una sociedad que está cada vez menos acostumbrada a agradecer. ¿Te has dado cuenta? O sea, el gracias en el mejor de los casos es mecánico, pero ya nadie agradece nada. Si tú te acostumbras a agradecer, no solo por los alimentos, porque oramos por los alimentos, ¿no es verdad? Pero por todas las cosas que tienes, las cosas que suceden, buenas y malas, si te acostumbras a dar la acción de gracias al Señor siempre. La honra, y la honra quiere decir literalmente el valor, habla de casi el monto económico. Si tú le das a Dios el valor que Él se merece, a veces le damos a Dios las obras, ¿no? ¿Cuánto gastamos en el cine? Pues 3 personas, 500 pesos. Y luego para el diezmo, híjole, aquí está, así contando el comino, así centavos y centavos. Y ofrenda, no, la ofrenda es lo voluntario, pues igual y sí, ¿no? Pues sí, 10 pesos. Pero después tus hijos entienden esto, tus hijos ven qué estás haciendo. Si tus hijos te ven gastar 500 pesos en el cine y en diversión y dar una moneda de 10 pesos a la obra de Dios, es lo que tú les estás enseñando. Ese es el valor de Dios, real para tu vida. Y aquí dice, o sea, el valor es del Señor. La honra habla de esto, del valor. El poder, la palabra poder es esta palabra que ya conoces, que es dinamis, que habla de la capacidad. Dios da la capacidad. Por tanto, ¿dónde debo ir a pedir esa capacidad? Al Señor. La fortaleza es la capacidad de resistencia. Y si tú vives dando esto, o sea, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, son de nuestro Dios por los siglos de los siglos, vas a poder estar en pie en medio de cualquier circunstancia. Pero acompáñame a Tito, y con esto vamos a terminar. La carta que Pablo le escribe a Tito, en el versículo 1. Pablo se está presentando, no es que Tito no lo conoce, pero simplemente se está presentando. Y en esta su presentación hay 3 características que tú y yo tenemos que entender, y que tú y yo tenemos que vivir, y que tú y yo tenemos que abrazar y hacer la realidad en nuestras vidas para poder estar en pie en medio de toda circunstancia. Dice, versículo 1 de Tito 1,
Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Entonces, Pablo se define, ¿no? Yo soy siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pero fíjate, número 1, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Tú puedes decir que eres quien eres y haces lo que haces conforme a la fe de los escogidos de Dios. O sea, yo, soy bombero, soy arquitecto, soy lo que sea. Pero no soy bombero, arquitecto, abogado a la manera del mundo, sino bombero, arquitecto, abogado a la manera de la fe de los escogidos de Dios. ¿No te encantaría encontrarte con un abogado que no sea al estilo de alguna escuela aquí, sino conforme a la fe de los escogidos de Dios? ¿No te daría confianza? O algo, no sé, más doloroso que un abogado, un dentista. Alguien que tú sabes que conforme a la fe de los escogidos de Dios va a trabajarte, va a cobrarte. O sea, alguien que es conforme a eso. ¿No te encantaría? Bueno, eso es, si tú vives de acuerdo a esto, vas a poder estar en pie. En segundo lugar, dice conforme a la fe de los escogidos de Dios y también conforme al conocimiento de la verdad que es según la piedad. La verdad la puedes conocer según los ojos del mundo o según la piedad. Hay muchas cosas que yo he hecho y que a los ojos del mundo son una estupidez. He renunciado a trabajo, he renunciado a cosas, he sacrificado cosas que el mundo diría, pero es una estupidez lo que estás haciendo. Y la verdad es que sí, lo estoy dejando, pero estoy viendo la verdad conforme a la piedad. Según la piedad, según la palabra piedad es lo que agrada a Dios. Y tú puedes ver las cosas, por la verdad es una. ¿Voy a tomar este trabajo? Sí o no. Esa es la verdad. Ahora, puedo verlo, ¿me conviene a los ojos del mundo o me conviene según la piedad? Si tú te acostumbras a mirar las cosas y al conocimiento de la verdad, pero según la piedad, vas a poder estar en pie cuando vengan los problemas. Y para terminar, en tercer lugar dice en el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna. Y la palabra en literalmente es sobre. O sea, ¿sabes qué? Yo estoy parado sobre la esperanza de la vida eterna. No estoy parado sobre la esperanza de este negocio, o de mi salud, o de esto, o de aquello. Hay una cosa que es mi esperanza, la vida eterna. Y alguien dirá, pero ¿cómo crees? ¿Cómo puede ser esa tu esperanza? Porque cuando mi esperanza es la vida eterna, yo no estoy enfocado en el aquí y en el ahora, porque de entrada, el aquí es un tiempo muy chiquitito. El ahora es un tiempo muy chiquitito. Y yo necesito la vida eterna. Abre mi panorama. ¿Nunca has platicado con los niñitos cuando sus problemas parecen enormes, ¿no? Sus problemas parecen gigantescos y a sus ojos son enormes. Y no estoy diciendo que hay que despreciarlos esos problemas, pero tú ya tienes otra perspectiva y sabes que ese problema realmente no es tan grande. Y sabes que, o con un adolescente, ¿no? Que se enamora así, es que no puedo vivir, oye, tienes 12 años, es que no puedo vivir sin ella, vas a ver que sí, o sea, en un mes se te va a pasar. No, pero porque tú ya viviste eso y tienes otra perspectiva. El mundo está en esa adolescencia. Y ahí está, es que si no tengo esto, es que si no pasa esto, es que si... Y tú, cuando tienes la perspectiva de la vida eterna, la esperanza de la vida eterna, puedes salir de eso y decir, no pasa nada. Al final de cuentas, a la luz de la eternidad, 100 años no es nada. ¿Y cómo sé que esta esperanza es verdadera? Porque ahí dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió
desde antes del principio de los siglos. O sea, ¿sabes qué? Puedes descansar. Y por eso puedes estar en pie. Porque tu esperanza no está afincada en cosas materiales o en cosas de este mundo, sino solamente en una cosa, en lo que Dios prometió. Y Dios no miente. Dios no miente. Entonces, habrá en aquel tiempo personas que van a estar de pie en medio de la ira, por gracia de Dios. El día de hoy, en nuestras tribulaciones, tú y yo podemos estar de pie por gracia de Dios. Y por gracia de Dios tenemos acceso a esto. ¿Te acuerdas? La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder. Por la gracia de Dios tenemos acceso a la fe que ha sido revelada en su palabra. Por gracia de Dios podemos tener el acceso al conocimiento de la verdad según la piedad. Y por gracia de Dios se nos ha dado esta esperanza en la vida eterna, ¿no? Entonces, pues vamos a vivir así. Y me encanta que la vida eterna no hay que morirse para empezar a vivirla. La puedes vivir desde hoy. Ya estamos en la vida eterna, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque a la luz de tus ojos, a la luz de tu cruz, podemos ver la verdadera dimensión de todas las cosas. Y yo te ruego, Señor, que limpies nuestros ojos. Si nuestros ojos se han llenado del mundo, de los deseos de este mundo, de la vanagloria, límpianos. Vuelve a darnos esa perspectiva desde tu cruz. Esa perspectiva en la que tú eres lo principal en todo. Y nosotros, Señor, nosotros tenemos el acceso y el privilegio a tu gloria. Transfórmanos. Ayúdanos, Señor, a llevar este evangelio a las personas que no lo tienen, que no lo han creído, no lo han escuchado, para que no tengan que pasar este tiempo duro y difícil de la gran tribulación. Señor, tú has extendido tu gracia incluso sobre la gente en ese tiempo, pero a nosotros nos has dado el privilegio de ser tu esposa. Ayúdanos a honrar ese llamado en nuestras vidas, viviendo para ti, caminando, Señor, decidiendo, anhelando lo que tenemos como esperanza en la vida eterna. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén.